una tragedia para México. Un desastre económico, de seguridad, de cualquier índole. Es lo que estaba esperando la oposición en este país. ¿Y saben qué? Ocurrió. Una tragedia que hoy inunda de luto al país entero. Lo encontrado en Jalisco, en Teuchitlán. Una comunidad que desde 2013-2015 tenía ya denuncias de que ocurrían sucesos bastante tristes y preocupantes. Sin embargo, nadie hizo nada a pesar de que se sabía y se tenían los rumores. Hoy sale la carroña política. ¿Por qué? Porque se pretende encontrar culpables. Culpables desde el gobierno de México. Y dentro de todo esto salen nuevas verdades a la luz. Nuevas verdades que terminan poniendo en su lugar a unos cuantos que quieren aprovechar el momento, que quieren aprovechar la oportunidad y colgarse de ella para hacerse las víctimas, para ganar votos, para ganar simpatías o simplemente para denostar y tratar de derrumbar al gobierno actual. Hoy la presidenta de México tundió a la oposición por ser unos carroñeros, bastante hipócritas además. Enviará a la presidenta una serie de reformas y decretos para fortalecer la comisión de búsqueda y equiparar el delito a cosas y penas todavía más graves. Esto dijo la presidenta para poner en su lugar a una oposición que hoy está todavía ávida de más desastres y más dolor para nuestro país. Mañana vamos a hablar de la campaña de oposición, de la oposición en contra de nuestro movimiento, que como buenos carroñeros bastante hipócritas se suben a estas o construyen estas campañas, compran bots, le meten mucho dinero a las redes sociales y construyen este ambiente según ellos, porque en realidad se queda nada más prácticamente en la red X, que es de un porcentaje de este tamaño, viven de eso, pero son campañas que tienen mucho dinero y vale la pena denunciarlas. Mañana. ¿Por qué habla la presidenta de carroñeros hipócritas? ¿Por qué mencionarlo? Ante los hechos tan graves que están pasando a lo largo de nuestro país. Bueno, pues porque justamente estos personajes están invirtiendo en redes sociales para hacerle creer a los mexicanos que quienes iniciaron todo esto, que quienes tienen la culpa, pues son los gobiernos de la Cuarta Transformación. De ese tamaño está la situación. Fíjense, por ejemplo, aquí dicen, la cabeza fría es una cosa y el corazón insensible es otra. Por eso, este video trascenderá como uno de los peores errores de comunicación de la presidenta. No se trata de nunca bailar, de no entregar becas cada que el crimen nos abofetea, pero sí de comprender el ánimo nacional. Dice, Peña jugaba golf a pesar de los 43 sismos. No detenía sus giras o goce ante ninguna tragedia. Claudia Sheinbaum es presidenta con la sensibilidad de las mujeres. Y dice, quejándose de este video, en donde el equipo de Claudia Sheinbaum le metió el pie a la presidenta. ¿Por qué? Porque la presidenta Claudia Sheinbaum se fue de gira durante el fin de semana y publicó a través de sus redes sociales este video, en donde, pues en sus giras entregó becas, convivió con los niños, una gira que ya tenía planeada. Bueno, pues ahora acusan de insensibilidad a Claudia Sheinbaum. Y encima dicen, Peña jugaba golf a pesar de los 43. ¿Cuál es la diferencia entre Peña y Claudia Sheinbaum? Vamos a dejar las cosas claras. La diferencia entre Peña con los 43 y Claudia Sheinbaum con Teuchitlán es muy sencilla de explicar. Y me sorprende que estos personajes no tengan el intelecto para entenderla. Lo de los 43 ocurrió y el Estado empezó a acusar a esos jóvenes, a los normalistas, de ser unos delincuentes, de ser unos criminales. Intentaron tapar la tragedia descaradamente, a tal grado que el gobierno de México construyó la verdad histórica. Hoy tenemos al procurador de justicia en tiempos de Enrique Peña Nieto en la cárcel por haber sido cómplice de ese desastre y ese horror ocasionado por el Estado. Lo que ocurrió en Teuchitlán sigue siendo lamentable. Es doloroso para todo el país. Sin embargo, hay que decirlo claro. Eso fue provocado por la delincuencia organizada. Y si se quiere buscar un culpable, los culpables están ahí a todas luces. Y si quieren acusar a la presidenta Claudia Sheinbaum de insensibilidad, pues me parece que se están equivocando. La presidenta de México ha decidido y ha anunciado públicamente que si hay alguna responsabilidad
que recaiga en cualquier tipo de autoridad, se va a tener que atener a las consecuencias. Además, Claudia Sheinbaum ha dejado claro que hay que separarlo de un tema político o politiquero. Hay que esperar a que se den los informes de la Fiscalía General de la República y bueno, si en su momento incluso el gobernador Enrique Alfaro tiene algo que ver en esto, tendrá que presentarse ante las autoridades. Desde la decisión de atraer el caso completamente, que es hacer una investigación, eso es factible, la ley lo permite. El fiscal va a informar. En septiembre hubo un episodio ahí en donde la Guardia Nacional detuvo unas personas. Quien resguarda el predio y hace la investigación es la Fiscalía Estatal. Entonces, la Fiscalía General de la República está revisando qué pasó desde ese momento del resguardo de ese predio, qué investigaciones se hicieron, hasta dónde llegó esa investigación, por qué el predio no siguió resguardado. Pues todo eso lo está haciendo la Fiscalía General de la República y hay que esperar su investigación. También qué encontraron en el predio, que también es muy importante. La verdad porque se ha dicho muchas cosas y tiene que haber evidencia científica, no es solamente lo que se diga. ¿Qué se encontró en el predio? Y también, ahí sí, quiénes eran los presidentes municipales, entonces, ahora, y si hay alguna responsabilidad de las autoridades. Esto hay que separarlo de un tema político o politiquero, de estar acusando antes de tener la información. Entonces, si algo tiene que ver en su momento el gobernador Alfaro, pues tendrá que presentarse. Si no tiene que ver, pues no tendrá que presentarse. Pero eso lo tiene que determinar la Fiscalía. La Fiscalía estará investigando y entregando las pruebas correspondientes. Y si Alfaro está implicado, tendrá que responder, porque hay algo curioso dentro de todo esto. ¿Y por qué se le llama carroñeros a los opositores? ¿Por qué se habla tanto de la carroña y de las esperanzas de que ocurriera alguna tragedia en nuestro país para añadírsela o para hacer responsable a Claudia Sheinbaum? Bueno, pues es fácil de explicar. Es muy sencillo y no tiene pierde. Lo que está pasando, en realidad, es que a la derecha mexicana se le olvida su pasado, son de memoria corta. Pero hoy a nosotros nos queda claro que lo que está ocurriendo en el país, en términos de violencia, tiene responsables, por supuesto, a nivel federal, a nivel estatal, en todos los ámbitos de gobierno. Pero lo que ocurrió en Teuchitlán, hay que decirlo, porque esto los medios no lo replican. A ver, hay notas periodísticas, investigaciones y reportes que desde 2013 e incluso 2015 ya se había dado a conocer que en Teuchitlán existían este tipo de ranchos en donde los grupos criminales se apoderaban y cometían varios ilícitos, del 2013, 2015 en adelante. Pero la derecha mexicana ahora sale a decir que esto es culpa de López Obrador y que Claudia Sheinbaum lo está encubriendo. No dicen que es culpa de Claudia Sheinbaum porque los hechos más recientes se dieron a conocer en 2024, se dieron a conocer apenas en septiembre. Pero de ahí para atrás hay un largo historial que viene desde el 2013 por lo menos. 2013. En 2013 no gobernaba Andrés Manuel López Obrador. En 2015 tampoco gobernaba Andrés Manuel López Obrador, ni la 4T estaba al frente de ningún gobierno como para que ahora vengan con esa carroña política. Le dicen frívola e insensible a Claudia Sheinbaum por sus videos, pero se les olvidan sucesos como estos. Esta fotografía que estamos viendo es la fotografía que se tomaron los comunicadores, periodistas de las principales cadenas de comunicación en este país en tiempos de Felipe Calderón para firmar el pacto de silencio. Hoy acusan a la presidenta Claudia Sheinbaum de insensibilidad por pedir paciencia para que se lleven a cabo las investigaciones, pero jamás acusaron de insensibilidad cuando ellos mismos, quienes hoy difunden todas estas noticias, decidieron quedarse callados ante el fracaso
de la estrategia de Felipe Calderón, cuando se quedaron callados, cuando Calderón llamaba a los jóvenes pandilleros y a las pérdidas de vida les llamaban daños colaterales. Eso no les ofendía, por el contrario, decidieron firmar un pacto de silencio que por el bien de las y los mexicanos, a ver. Esos mismos que tanto repiten la insensibilidad de Claudia Sheinbaum fueron insensibles cuando firmaron el pacto de silencio. Esos mismos que dicen es que López Obrador tiene la culpa de todo porque liberó a Ovidio, a pesar de que luego fue recapturado y trasladado a Estados Unidos, no dice nada de que, por ejemplo, Felipe Calderón capturó al Mencho y luego lo soltó. De eso se quedan callados. Fíjense, así fue la vez que capturaron al Mencho y las autoridades lo dejaron ir. Pero salieron ellos a defender el Poder Judicial, se quedan callados. Cuando sabemos que los grupos criminales incrementaron un 900% en el sexenio panista de Felipe Calderón. Fueron ellos quienes permitieron la formación y el crecimiento de los grupos criminales en el país. El pueblo tiene memoria y la derecha sigue pensando que nacimos ayer apenas. Pero no nacimos ayer. Hoy, los jóvenes de hoy, somos los que padecimos esa fallida estrategia de Calderón. Pero ahora dicen que todo es culpa de Andrés Manuel, de Claudia Sheinbaum y que Teuchtitlán será el nuevo Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum. ¿A ti te parece que va a ser así? ¿Te parece que el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que ser abanderado por este caso tan terrible y tan doloroso? ¿Te parece que se puede comparar a Claudia Sheinbaum y lo que está haciendo en su gobierno para tomar medidas después de lo que se dio a conocer en Jalisco con lo que hizo Enrique Peña Nieto? ¿Hay punto de comparación? ¿Tú qué piensas? Claudia Sheinbaum lo dejó claro. Antes las desapariciones en México eran perpetuadas por el Estado y ahora están vinculadas principalmente a la delincuencia organizada. Es diferente. Es importante aclarar que antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado. Ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. En cualquier caso, es un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse. Y por ello actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado. Con toda la fuerza del Estado es como promete Claudia Sheinbaum. Se va a actuar ante los sucesos ocurridos a pesar de que la derecha los quiera utilizar como carroña política, porque mientras en México la derecha quiere culpar a la presidenta Claudia Sheinbaum y dicen que las manifestaciones de Palacio Nacional, se les olvida que en Jalisco, en Guadalajara, la capital del estado, en la Plaza de Armas, acusan al gobernador Enrique Alfaro. El dolor, al final del día, es innegable. El luto nacional también es innegable. Sin embargo, fíjense lo que dicen este tipo de personas a través de redes sociales, y es justamente de lo que habla la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas campañas pagadas para desprestigiar a su gobierno, que al parecer al fin encontraron la tragedia que tanto anhelaban. Dice, lo de Teuchtitlán se dio desde hace 10 años. No antes. Entiendan que el responsable es Andrés Manuel López Obrador. No evadas tu responsabilidad, Claudia Sheinbaum, eres cómplice de López Obrador. Pero esta cuenta a través de X publica esto y dice, se dio desde hace 10 años, no antes. Y lo publica respaldándose en una nota periodística. Sin embargo, la nota periodística termina desmintiendo todos los argumentos que usan los bots a través de redes sociales para atacar a Claudia Sheinbaum y culpabilizar de los hechos a Andrés Manuel López Obrador. Volviendo al horror de Teuchtitlán, desde hace una década se tiene registro de campos de exterminio en esa zona de Jalisco. Y hasta el exgobernador, Enrique Alfaro, se comprometió cuando llegó al cargo en 2018 a atender ese municipio, Teuchtitlán, cosa que evidentemente no hizo. Este es un trabajo de Jorge Martínez. Estas son imágenes del rancho Los Amiales, un campo de exterminio del cártel Jalisco, también ubicado en Teuchtitlán, descubierto por la Fiscalía Estatal en agosto del 2015. Así que, desde hace casi 10 años, las autoridades sabían que este grupo criminal operaba este tipo de sitios en la zona.
Los Amiales están dentro de un predio de 50 hectáreas ubicado en las faldas del volcán de Tequila. En su mejor época, llegó a tener hasta 500 cabezas de ganado fino y al menos medio centenar de caballos pura sangre. De acuerdo con las investigaciones y datos de inteligencia a los cuales Milenio tuvo acceso, en 2013, miembros del cártel de las cuatro letras... En 2013, dice el video, después de que esta cuenta a través de X dijo, se dio hace 10 años, no antes. 2013, estamos a 2025. Hace 10 años estaríamos hablando del 2015. Pero aquí se dieron a conocer hechos desde el 2013. Y que yo sepa, en 2013 no gobernaba Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México. En 2013 gobernaba Enrique Peña Nieto, la presidencia de la República, y el gobierno del estado de Jalisco era gobernado también por el PRI. Irrumpieron en el predio para asesinar al dueño y a 6 empleados. Durante 2 años, los sicarios del Mencho utilizaron este lugar como guarida y campo de exterminio de sus rivales. Como ustedes observan, este rancho, estas instalaciones limitan con pues parte de la sierra y una barranca que está aquí cerca, que permitía que a delincuentes del cártel de Jalisco, nueva generación de esta zona, vinieran aquí a estas instalaciones a cometer este tipo de ilícitos y que les permitía, por la propia ubicación, el que está alejado relativamente de la población, el cometerlos y el actuar con total impunidad. Desde 2013. Y luego se dieron a conocer más hechos en 2015, los más recientes son los de septiembre del 2024 y ahora los recientes, en este 2025, en donde un grupo de familias buscadores encontraron en este predio un montón de cosas que horrorizaron al país entero, que preocuparon a la presidenta de México y que han generado preocupación e indignación en muchos sentidos en todos los ámbitos de gobierno. Pero desde el día 1, la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado hablando del tema, ha estado tratando de ofrecer resultados y ha estado hablando de una investigación que se está llevando a cabo. Y mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ofrece informes del tema y explicaciones al respecto todos los días en las conferencias de prensa mañanera, ¿qué ha hecho la derecha mexicana? La derecha mexicana ha aprovechado la tragedia para sacar todo lo peor que tienen dentro de sí. Han utilizado esta tragedia para sacar la carroña política. El fin de semana se dio en el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional, una manifestación de las asociaciones y familiares de personas desaparecidas, exigiendo al gobierno, y con justa razón, exigiendo al gobierno ser atendidos, ser vistos, mayor apoyo. ¿Por qué? Porque la desesperación debe ser gigantesca. No puedo ni siquiera imaginarme lo que se debe sentir estar en esta situación. Pero el gobierno de México no se ha quedado de brazos cruzados. Sin embargo, cuando estas familias se retiraron, llegaron un grupo de golpeadores, literalmente golpeadores, a querer tumbar las puertas de Palacio Nacional. Particularmente. Y hoy la presidenta habló de esto. Eran calderonistas quienes quisieron aprovecharse de la tragedia, golpetearon la puerta de Palacio Nacional y con violencia querían derrumbar y derrocar a Claudia Sheinbaum prácticamente. Particularmente las personas que querían golpear la puerta de Palacio ni siquiera venían directamente en la marcha. Es un grupo distinto. ¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones. Esa es una parte. La otra parte, pues es todos estos grupos de la oposición calderonistas, muchos de ellos, que fueron parte del gabinete de Calderón, que de manera hipócrita ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad pues son parte de una campaña en contra del gobierno. Entonces es otra cosa. Hay que tocarlo en su justo término y también decir quiénes son, cómo lo están haciendo, cuáles son sus razones. Y también muchas otras cosas que también no son ni siquiera directamente de México, porque muchas de las campañas que vienen en la red social ni siquiera son desde nuestro país, sino que vienen de fuera. Que también tiene que ver con el análisis de las redes sociales. Entonces, ¿qué decimos al pueblo de México? El pueblo de México está muy consciente.
El pueblo de México está muy consciente, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué relaciona a la presidenta de México a los calderonistas con toda esta situación? Con el portazo que quisieron dar en Palacio Nacional. Pues porque los carroñeros salieron de manera inmediata, fíjense. Están ahora muy ofendidos, muy indignados, pero formaron parte del gabinete de Felipe Calderón. Es el caso de Javier Lozano. Javier Lozano fue secretario del Trabajo de Felipe Calderón. Hoy en día sigue siendo calderonista. Y Javier Lozano se fue al Zócalo, supuestamente a apoyar a las víctimas de los desaparecidos. Supuestamente, porque sabemos que no saben de solidaridad estos personajes, porque sabemos que si algo hacen y han hecho durante los últimos años es insultar a las y los mexicanos. Estoy aquí en la plancha del Zócalo capitalino, Ciudad de México. Aquí, justo donde está el asta bandera. Todavía no veo a ninguna persona que venga a entregar zapatos y a guardar un minuto de silencio y pues a compartir el dolor que compartimos los mexicanos de bien por esta gran tragedia que hemos vivido al ser testigos de unos centros en los que torturan. Pues ahí están los carroñeros y le quieren aventar todo esto a Claudia Sheinbaum. Dicen que Teuchitán va a ser el Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum, pero no mencionan ni dicen una sola palabra de Enrique Alfaro. No dicen ni mencionan una sola palabra de que la Fiscalía del Estado de Jalisco es quien estaba a cargo de las investigaciones. Es quien estaba a cargo del predio. Dicen, es el Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum. ¿Pero dónde queda la responsabilidad del gobernador de Jalisco? ¿Dónde quedan los panistas también? ¿Dónde quedan los priistas colgándose como siempre de la tragedia? Y esto no lo dice Claudia Sheinbaum nada más. No lo dice la presidenta de México. ¿Saben quién se los dice en su cara y de frente? Esto no se trata de partidos políticos. Esto se trata de la indignación y del dolor, de algo que viene ocurriendo desde hace décadas y perdón, pero sí, particularmente desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando se desbordó la violencia y la inseguridad en México. De eso se trata, de algo que ocurre hoy, que ocurrió hace 10 años, que ocurrió hace 20 años y que sigue ocurriendo en México desafortunadamente. Y que los carroñeros simplemente quieren utilizar para su politiquería barata. No lo dice Claudia Sheinbaum, no lo digo yo. ¿Saben quién lo dice? Alfredo López Casanova, del colectivo Huellas de Memoria, ha dicho que reprueban la presencia de Javier Lozano en el Zócalo y de cualquier político carroñero que haya querido colgarse de esta tragedia. Los de los colectivos han dicho que no quieren ver ni de chiste a los partidos políticos levantando la voz por ellos, porque solamente ensucian todo lo que tocan. Oye, nada más, sí quisiera decir que reprobamos la presencia en el Zócalo de Javier Lozano. Nosotros como familiares, bueno, como acompañantes y las familias pidieron que no estuvieran los partidos políticos y al menos a nivel en redes sociales y cometió la estupidez de estar en el Zócalo Javier Lozano tratando de montarse en el dolor de la gente, y pedimos que los partidos políticos no se presentaran ahí, ¿no? Claro. Al menos en redes sociales, Javier Lozano, Belauzarán y toda esa gente que quiere montarse en esto, pedirles que se abstengan, ¿no? El dolor de la gente, ¿no? ¿Tienen planeado? Hablamos de todos los partidos, o sea, hablamos de Morena, hablamos de lo que se le llama el Frente Cívico Nacional, Somos México, UNE, y ahí están las personas, que no se metan los políticos, porque entonces todo empieza a contaminarse, ¿no? Sí. ¿Y tienen ustedes pensado alguna otra manifestación? Ellos tienen manchadas de sangre en las manos. Javier Lozano fue secretario del Trabajo de Calderón, quien inició parte de este infierno. Entonces, que no se metan.
que no manchen esto y que respeten, ¿no? Bien. Bueno, Alfredo, Y es que a nadie engañan. Si alguien tiene responsabilidad de todo lo que ocurre en el país, son los panistas. Y no lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum, no lo digo yo. Lo dicen las propias personas que forman parte de estos colectivos de búsqueda. No quieren a los partidos políticos, ni a Morena, ni al PAN, ni al PRI, mucho menos a Acción Nacional. Un partido de viles carroñeros que se cuelgan de la tragedia. Fueron parte del gabinete de Felipe Calderón. Es una forma muy hipócrita porque resulta que ahora están hasta dolidos por la situación. Cuando en tiempos de Felipe Calderón le llamaban daños colaterales a los jóvenes o pandilleros. Cuando en el sexenio de Felipe Calderón firmaron un pacto de silencio para no decir ni una sola palabra. Cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto crearon y construyeron la verdad histórica para ocultar la responsabilidad del Estado, que reprimía a los maestros, a los normalistas y a cualquiera que se manifestara en contra del gobierno, porque sí, aunque no les guste y aunque les duela. En los gobiernos del PRI y del PAN se reprimía a quien se osaba a manifestar en contra de cualquier cosa del gobierno federal. Y lo reprimían como menos, los expulsaban, los golpeaban, de todo. Y en este gobierno se manifiestan, hacen campañas de desprestigio, mentiras, montajes. ¿Y qué obtienen como respuesta? La réplica de la presidenta de la República desde Palacio Nacional. Y eso les ofende, les genera una indignación tremenda. Y acusan que se está coartando la libertad de expresión y acusan que ese es un narcogobierno. Pero todos sabemos que si tuviéramos que definir a un solo narcogobierno, todos sabemos perfectamente que es el de Felipe Calderón. Esto dijo la presidenta, con copia para Javier Lozano. Y todos estos grupos de la oposición, calderonistas, muchos de ellos, que fueron parte del gabinete de Calderón, que de manera hipócrita ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición. Ahora resulta, nada más eso faltaba. Y es que hablar de Teuchitlán, sin señalar a Enrique Alfaro, a Pablo Lemus, a Movimiento Ciudadano, es lo mismo que hablar del desborde en la delincuencia organizada sin señalar o mencionar a Felipe Calderón, a García Luna y a Acción Nacional. Hoy nos queda claro que la oposición carroñera no le interesa la justicia, solamente quieren golpetear al gobierno. ¿Para qué? Para poder recuperar el poder y defender sus intereses personales. A ver, López Obrador fue responsable de la seguridad de los mexicanos del 2018 al 2024. Lo que ocurre en este lugar, en Teuchitlán, se da desde 2013. Los culpables, además de la ola de pérdidas violentas de vida, empezó en 2006 y tiene nombre y apellido: Felipe Calderón y Genaro García Luna. Y más cuando se sabe que fueron ellos quienes liberaron a uno de los líderes de estos grupos criminales que predominan en Jalisco. Eso no lo quieren hablar, eso no quieren que lo diga nadie, de eso no mencionan ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque lo utilizan para beneficiarse, para sacar raja política. Ahí está, miren, el propio Héctor Aguilar Camín, confirmándolo, que desde el 2012 inició aparentemente el tema ahí en Teuchitlán, desde el 2012. Pero eso sí, nadie dice nada de Enrique Alfaro, nadie dice ni una sola palabra de la indolencia del exgobernador de Jalisco. Es más, incluso ahora hay una campaña para salir a decir que el gobierno de Claudia Sheinbaum es indolente. Hay una campaña para salir a decir que el gobierno de Claudia Sheinbaum es el responsable y que Teuchitlán es el nuevo Ayotzinapa. Que esto será el Ayotzinapa de la 4T, pero se les olvida que en Ayotzinapa fue el Estado. Ahora salen panistas a acusar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Es más, ¿saben quién salió también? Ceci Flores, esta madre buscadora que terminó aliándose a la campaña de Xochitl Gálvez, de la panista Xochitl Gálvez, sale a confrontar a la presidenta de México. Salió la señora Ceci Flores a decirle a la presidenta que no se equivoque,
que a los únicos que golpearon en Teuchitlán fue a nuestros hijos, también los convirtieron en cenizas para que nadie más pudiera volver a abrazarlos. Disculpe las molestias que pudiera ocasionarle el dolor de todo un país, le dice Ceci Flores a la presidenta de México, confrontándola otra vez. Sin embargo, y desafortunadamente, y de verdad lo digo con mucho pesar, la causa de Ceci Flores se vio opacada cuando la señora decidió levantarle la mano a Xóchitl Gálvez. Las causas de Ceci Flores se vieron opacadas cuando decidió respaldar la campaña del PRI y el PAN. Ya no tiene credibilidad esta señora, y perdón, es doloroso porque seguramente ella también carga un dolor de una pérdida. Pero es más doloroso ver cómo lo politizan a pesar de todo. Ni siquiera los colectivos de buscadores quieren que los vinculen con ella. Ceci Flores estuvo con Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez hoy tiene a su hermana presa, acusada de privar de la libertad a personas. Su hermana ha sido sentenciada a más de 80 años de prisión por ese poder judicial que Xóchitl Gálvez y los demás salieron a defender. Y ahora sale Xóchitl Gálvez a decir que la justicia en este país no es perfecta y que hoy está peor que nunca. Pero la justicia que hoy existe en este país es la misma por la que ellos salieron a pelear a capa y espada. Y vienen los nuevos jueces, vienen las nuevas juezas, ¿no te inquieta, no te preocupa que por ahí haya alguna falta al derecho precisamente con estos nuevos jueces, muchos de ellos apegados a Morena? Por supuesto que la justicia en este país nunca ha sido perfecta, pero hoy todavía es más preocupante. Primero, por el desconocimiento, o sea, la experiencia que requiere un juez para dictar una sentencia. O sea, imagínate, 9 décadas, o sea, es el resto de su vida en la cárcel ante una duda razonable de haber sido torturada. Y eso, pues, los magistrados, yo desconozco si a qué sala la van a enviar y si ahí va a haber cambios o son de los que se quedan hasta el 27, pero independientemente de eso, yo diría pues, que se separe la historia. Una cosa es ella y otra cosa es la ex candidata presidencial. Que se separe la historia, ¿verdad? Xóchitl Gálvez tiene todo revuelto. La justicia no es perfecta cuando no les conviene a los fachos, como dice el Calentano. Además, dice, hay que separar las cosas. Una cosa es mi hermana y otra cosa soy yo. Por eso. Pero cuando les conviene hay que separar las cosas y cuando no les conviene va todo junto y revuelto, ¿verdad? Estamos hablando de la hermana de Xóchitl Gálvez, que cuando fue detenida, Xóchitl Gálvez era jefa delegacional, era funcionaria pública y su hermana fue detenida. Ella declaró que había sido responsable de esta situación. Es doloroso lo que está pasando Xóchitl Gálvez, ex candidata del PRIAN, es doloroso. Por supuesto. Pero eso no quita que ahora quieran decir que el Poder Judicial que ellos defendieron está siendo injusto, porque ellos salieron a pelear por ese Poder Judicial. Que ahora diga Xóchitl Gálvez que es una persecución política en su contra por sentenciar a su hermana y que no la relacionen a ella, que no la metan en la misma canasta. Bueno, es Xóchitl Gálvez y sus amigos panistas quienes han decidido con fotografías, fíjense bien, con fotografías, decir que Claudia Sheinbaum es una criminal, es una narcopresidenta. Son ellos quienes han dicho hasta el cansancio que López Obrador, porque se tomó una foto con la mamá del Chapo, ya miren, automáticamente se convirtió en un criminal. Pero Xóchitl Gálvez teniendo una hermana que priva de la libertad a la gente, ahí no, ahí por favor hay que dividir las cosas y tener más respeto. Ahora resulta, es que se muerden la lengua, son cínicos y son hipócritas. La hermana de Xóchitl Gálvez confesó en la corte que usó los contactos y el nombre de su hermana para privar de la libertad a sus víctimas y sacarles el dinero. Por eso fue sentenciada a 89 años de cárcel. Pero Xóchitl Gálvez dice que ella tiene duda de que su hermana haya participado en esto como determinó la Fiscalía y la FGR. Y dice que en eso no hay que fijarse, en lo de su hermana no tiene ningún sentido, que hay que poner atención mejor a lo de Teuchitlán, que eso sí hay que ponerle atención. Y luego viene Héctor Aguilar Camín a defender a Xóchitl Gálvez, a decir 89 años, la pena es de entre 15 y 40 años, le sobran 49 de venganza política. Ahora resulta que el hecho de que el Poder Judicial que ellos defendieron haya sentenciado a 89 años de prisión a la hermana de Xóchitl Gálvez es una venganza política.
Los mismos que salieron a defender al Poder Judicial, ahora dicen que ese Poder Judicial opera por venganzas políticas. Es que hacen el ridículo. Son unos cínicos y unos sinvergüenzas. Ahora resulta que declarar culpable a alguien de privación de la libertad es una venganza política. Nos queda claro que si algo no tienen es vergüenza. Ahí está, miren, Fernando Belauzarán también, diciendo primero contra Xóchitl Gálvez por su hermana y ahora contra Ceci por su hijo. Resulta que esto es una campaña de Jesús Ramírez, según la derecha, para ir en contra de los opositores más relevantes. A ver, Xóchitl Gálvez perdió, ya contendió por la presidencia de México y perdió. Hoy nos queda claro quiénes son los buitres. Los buitres son los panistas que están generando indignación a nivel nacional. Hoy nos queda claro y el pueblo de México está empoderado y más despierto que nunca. Eso es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum de los mexicanos. Mientras que la oposición trata de insultar la inteligencia del pueblo, Claudia Sheinbaum sigue resaltando lo importante que es validar y darle su lugar a la mayoría de los mexicanos. La oposición no lo entiende, los adversarios no lo entienden, otros que se beneficiaron durante años de los gobiernos no lo entienden. Pero es muy sencillo, el pueblo de México ya está empoderado. Cuando un pueblo conoce la fuerza de su historia y la fuerza que tiene la unidad, no hay nada que lo pueda detener. Y eso es lo que está viviendo hoy nuestro país. La fuerza, el poder, la dignidad de su pueblo, que es lo que nos hace únicos en todo el mundo en este gran momento de la Cuarta Transformación. Cuando el presidente López Obrador dejó el gobierno, siempre dijimos que íbamos a dar continuidad al proyecto, que nunca íbamos a traicionar al pueblo. Dar continuidad quiere decir seguir gobernando con principios, con el principio de honestidad, el principio de honradez, el principio que nos guía en el sentido de que los recursos que tienen los gobiernos no son de los gobiernos, son del pueblo de México, y que nadie puede tomar el recurso sagrado del pueblo de México. Y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum pues le da la razón al pueblo de México. La oposición acusa que ese es un narcogobierno, pero fíjense, los resultados de este gobierno son innegables en materia de seguridad. Omar García Harfuch acaba de anunciar que el personal de Gabinete de Seguridad, mediante labores de investigación, detuvo a un objetivo de los 10 prófugos. Y de verdad, quiero que entendamos esto. Acaban de detener a 10 prófugos de los más buscados del FBI. A uno de los 10 prófugos más buscados del FBI. Francisco Javier N. era buscado a nivel internacional por el FBI y lo acaba de detener la Secretaría de Seguridad Pública aquí, en México. Pero siguen acusando a este gobierno de estar coludido con la delincuencia organizada. Ahora resulta, la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido y ha dicho abiertamente que se tienen que esclarecer los hechos. Basta de politiquería barata. Hoy no estamos buscando que si un gobierno, que si el otro. Estamos buscando quiénes son los responsables. Incluso advirtió la presidenta de México que de ser necesario, el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tendría que salir a dar declaraciones. De ser necesario, Enrique Alfaro tendría que venir y rendir cuentas. Pero la Fiscalía General de la República se encuentra actualmente haciendo las investigaciones correspondientes. ¿Para qué? Para empezar a deslindar responsabilidades. Y si son autoridades municipales, estatales o federales, van a tener que responder. Ha prometido Claudia Sheinbaum que esto no se va a convertir en una verdad histórica como las del PRI. Ha prometido que esto no se va a convertir en un montaje como los que hacía Genaro García Luna con ayuda de Carlos Loret de Mola. Eso es lo que ha prometido la presidenta Claudia Sheinbaum y el pueblo de México espera ver cumplir. Lo que hoy queremos es que se resuelva. Queremos saber si va a haber culpables o no y qué medidas se van a implementar además para detener este tipo de desapariciones que siguen ocurriendo desafortunadamente en el país. Esto tiene que parar. Cuando menos tendría que empezar a disminuir
Y qué bueno que se ha dado a conocer, qué bueno que esto salga a la luz y qué bueno que al final del día el gobierno de México esté ofreciéndole resultados a los mexicanos. Porque de resultados la oposición no puede hablar. Hoy solamente lo usan como carroña política para ver si ganan votos, si ganan simpatías, si le quitan poder a Claudia Sheinbaum, en lugar de presentar iniciativas, en lugar de solidarizarse, en lugar de hacer algo que realmente le haga creer a los mexicanos que la oposición está despertando y cambiando. Esto tiene que parar. Y esa es la exigencia de las y los mexicanos en general. La oposición mezquina jamás va a entender de razones. Saben que ellos tienen una enorme deuda con la sociedad, dice el Calentano. Silvia Tolentino. Hace 10 meses salió un empresario que narró cómo se llevaron a su mamá, sin embargo, pues ahí está la entrevista, no la he visto, fíjate, no sé de qué entrevista hablamos. Dice Tomás Castillo, defiende Xóchitl a su hermana, pero ¿qué opinión le da Vallarta, que tiene 18 años encerrado por culpa de Loret de Mola y de Genaro García Luna? Ahí no dice nada del caso de Israel Vallarta. Se quedan calladitos, porque eso quieren que se nos olvide, porque a ellos aparentemente ya se les olvidó y hasta para eso son tontos, se muerden la lengua cada vez que hablan y hoy quieren decir que es Teochitlán el Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum, pero están muy equivocados. Son unos carroñeros, en donde hasta los calderonistas salen embarrados, en donde los priistas de Enrique Peña Nieto, del PRI todavía de Alejandro Moreno, terminan más embarrados que nunca. Quieren culpar a la 4T y a Claudia Sheinbaum, diciendo que esto es nuevo, que esto es reciente, como si hubiera salido de la tierra, como si hubiera salido de los árboles, alguien lo sembró y salió. Pues sí, lo sembró, la violencia la sembró el gobierno panista de Felipe Calderón, nos queda clarísimo, pero no es reciente. Este dolor y este luto que hoy se vive a nivel nacional es consecuencia de malas estrategias, fallidas, es consecuencia de la impunidad, de quedarse callados durante décadas varios gobiernos. Pero hoy, como ocurrió en Jalisco, la oposición no pide explicaciones de Alfaro. Como ocurrió en Jalisco y ahí no gobierna Morena, la derecha mexicana ha decidido que no es necesario pedirle explicaciones ni a Movimiento Ciudadano, ni a Enrique Alfaro, ni a Pablo Lemus, que ahora es el nuevo gobernador. Si hubiera ocurrido en Sinaloa, ¿qué estaría haciendo la oposición en estos momentos? Cuando sabemos que Guanajuato, por ejemplo, también es uno de los estados más violentos, ahí no se pide la renuncia ni la destitución de nadie. Ahí no pasa nada, no hay que tocar el tema. Guanajuato, Jalisco, no se toca el tema. Pero si algo pasa en Sinaloa, hacen todo un drama, un escándalo. Ojalá hicieran el mismo escándalo también en los estados más violentos del país, que son gobernados por la oposición, aunque no les guste. Las nuevas verdades seguirán y siguen saliendo a la luz. Y desafortunadamente para la derecha mexicana, quienes terminan más embarrados que nunca son ellos. Esa es la realidad y no la van a poder ocultar. Noticiosos, denle like al video, compartan y suscríbanse. Yo soy Yasira Handal y al ratito nos vemos porque está surgiendo mucha, pero mucha información. Bye bye.